Él es nuestro Salvador. Así que le damos las gracias a Dios porque nos da una vez más la oportunidad de poder estudiar su palabra una vez más. Así que es mi oración en esta mañana de que su mente y su corazón estén enfocados en adorar el nombre del Señor mientras estudiamos su palabra. Es un gusto verlos. Aquellos que quizás nos visitan por primera vez, qué bueno que nos acompañan. Y esperamos que el Señor pueda hablar a su vida. En nuestro estudio expositivo, versículo por versículo, de la carta a los tesalonicenses, nos encontramos en el capítulo 4. Y aunque la sección es un poco larga, la hemos dividido en partes. Ya hablamos de los dos primeros versículos. Hoy vamos a hablar de un solo versículo, el versículo 3. Así que me acompaña por favor a leer el versículo 3. Dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos honrarte por medio del estudio de tu palabra. Señor, ponemos la vida del predicador. Señor, para que tu palabra sea predicada, no los deseos del hombre. Señor, que el sermón descanse en tu palabra y no que tu palabra descanse en el sermón. Señor, y oramos por aquellos que van a escuchar, para que sus mentes y sus corazones estén alineados a lo que tu palabra dice. Señor, y que toda distracción que pueda venir a nuestra mente pueda ser quitada. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y puedan llegar al arrepentimiento, y puedan entender que solo en Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Quizás este es uno de los sermones que no son muy típicos escuchar o predicar. Pero en nuestro estudio es el versículo que nos toca estudiar. Como ya hemos mencionado en los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo ha estado defendiendo su integridad personal, su integridad ministerial y afirmando a la iglesia de Tesalónica. Cuando comenzamos a hablar el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hablar de del tema en particular que él quiere hablar a la iglesia. Habla de los mandamientos que ya les había enseñado. Eso lo miramos en el versículo 1, donde él dice: os rogamos que os exhortamos en el Señor de la manera que ya aprendisteis de nosotros. En el versículo 6 también él dice: ya os lo dijimos antes y lo advertimos solemnemente. O sea que Pablo está hablando de algo que ya habló con ellos y quiere reafirmar esa enseñanza. Ahora Pablo comienza a hablar de algunas exhortaciones, y la primera exhortación que él hace es sobre la pureza sexual. La pregunta es: ¿por qué Pablo trata este tema? Bueno, yo creo que es bueno recordar que la sociedad donde Pablo vivía, o estos hermanos vivían, en una sociedad pagana, que vivían en una tremenda inmoralidad sexual. Recuerden que Pablo está escribiendo esta carta en Corinto. Y
Y un comentarista dijo sobre Corinto y sobre Tesalónica lo siguiente, comienzo la cita. Tesalónica y Corinto eran dos ciudades que estaban ligadas con respecto a su reputación vergonzosa y degradante. En ambos lugares se practicaba lo que se llamaba la prostitución religiosa. En Corinto, por ejemplo, ellos rendían culto a la diosa Afrodita, que era reconocida como la diosa de la fertilidad. Tenían más o menos 1000 sacerdotisas que no eran más que prostitutas en el templo. En Tesalónica se asociaba el culto a los cabiros, que era básicamente divinidades místicas que representaban la fuerza natural y cuyos ritos incluían la inmoralidad más grotescas que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Y la cultura grecorromana donde ellos vivían toleraba y incentivaba todo tipo de prácticas perversas, tales como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la pedofilia, el travestismo y todo ese tipo de inmoralidades existentes. Termino la cita. Ahora, tenemos que ser usted y yo honestos, porque el pecado sexual en los tiempos de Pablo no es muy diferente a nuestro tiempo. La diferencia que tenemos ahora es que los medios de comunicación o las redes sociales que conocemos nosotros se han encargado de difundir o promover toda esta situación, pero es la misma. ¿Por qué es la misma? Por dos razones. En primer lugar, porque los seres humanos somos pecadores. Y en segundo lugar, las tinieblas están detrás del pecado, de ese pecado. O sea que es lo mismo. Entonces Pablo trata este tema, quizás porque algunos de esos hermanos que estaban en el paganismo se habían ahora convertido y estaban en esa lucha, ¿no? Porque algo que antes era conocido como un estilo de vida normal, aceptado por todos, ahora en el cristianismo Dios confrontaba ese estilo de vida. No es casualidad que Pablo, hablando a los corintios, por ejemplo en el capítulo 6, versículos 9 al 11, le escribió lo siguiente, búsquelo por favor. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Para que miremos lo que Pablo le dice a los corintios. Y ya dijimos lo que practicaba esta ciudad. Versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, los injustos. Mire cómo comienza con los injustos. Luego dice, no erréis, o sea, o no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sigue diciendo versículo 11. Y esto erais algunos. Es decir, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, adúlteros, idólatras, etcétera, etcétera. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Él entiende inglés?
Si no, le ponemos el traductor para que entienda el inglés. Oh, ¿tiene más español? Ok, bueno, pues. Entonces Pablo dice a estos hermanos, ustedes eran, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados. Entonces Pablo lo que está diciendo es, la vida inmoral que caracterizaba a estos hombres sin Cristo fue reemplazada por la justificación y la santificación en el Señor. Entonces Pablo está instruyendo a estos hermanos sobre lo que ya les había enseñado. Los creyentes de Tesalónica, que vivían en un contexto similar al de los Corinto, luego de vivir una vida inmoral que era considerada normal, ahora han conocido a Cristo, tienen el desafío de alejarse de esos viejos principios para ahora honrar en integridad la verdad de Dios que están aprendiendo. Y eso es lo mismo que nos ha pasado a muchos de nosotros en Cristo. Vivimos una vida que pensábamos que era la correcta, llegamos a Cristo, empezamos a estudiar su palabra y su palabra nos dice, eso que estabas viviendo no es lo correcto, corrígelo. Entonces, tratando de poner las palabras del apóstol Pablo quizás en una forma más sencilla, podría decirse así: a pesar de que los hábitos culturales pecaminosos son aceptados por todos, tengan claro, Dios no tolera la inmoralidad sexual. El mundo lo tolera, el mundo lo acepta, el mundo lo promueve. Dios no lo acepta. Y esto tiene una aplicación para nosotros como iglesia el día de hoy. A pesar de que estamos en un mundo que lo malo lo ve como bueno en relación con el pecado sexual y otras cosas, Dios no lo acepta. Y como iglesia no podemos vivir como vive el mundo. El hecho de que el mundo se hunda cada vez más y más en su pecado no significa que como iglesia tenemos que hundirnos con ellos. El hecho de que el mundo cada día baja más los estándares no significa que nosotros vamos ahora a bajar los estándares de Dios para ser aceptados. Hermano, el mundo puede aceptar o puede permitir todas las formas de satisfacción sexual posibles. El mundo las puede aceptar. La iglesia no. Los cristianos no. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos apartados y porque Dios lo enseña en su palabra. Ahora, Pablo aquí no menciona ningún pecado en particular con los tesalonicenses, como lo hizo con los de Corinto, por ejemplo. En el capítulo 5 usted encuentra que allí específicamente habla de una relación ilícita que había entre un joven y una mujer que era la esposa o su madrastra. Aquí no lo hace. Yo creo que no da detalles simplemente porque el apóstol Pablo lo que quiere hacer aquí es un llamado preventivo a la santidad y alejarse de este comportamiento. Ahora sí, la pregunta es, nosotros podríamos mejor entender este versículo haciéndonos esta pregunta: ¿qué requiere Dios de nosotros en este pasaje? ¿Qué requiere Dios de nosotros en este pasaje? O una pregunta un poco más directa sería:
¿qué requiere Dios en esta área del comportamiento sexual? ¿Qué requiere Dios? Bueno, la respuesta está en nuestro versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Partamos de una verdad que dice el texto. Porque esta es la voluntad de Dios. O es normal que los cristianos se pregunten, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, en este pasaje encontramos cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El creyente que quiere caminar bien delante de Dios tiene que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora déjeme decirle rápidamente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque Dios en su palabra es claro, concreto y tiene limitaciones sobre su voluntad para nosotros. En primer lugar, según Santiago 1:18, yo voy a ir rápido, así que usted lo puede ir anotando, no lo vamos a leer todos los versículos. Pero en primer lugar, según Santiago 1:18, la voluntad de Dios es que seamos salvos. Él dice que su voluntad, que por su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de su verdad. En segundo lugar, en Romanos capítulo 12, encontramos que la voluntad de Dios para nosotros es que nos sacrifiquemos. Debemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y aceptable ante Dios. Dios requiere de ti y de mí una entrega, un sacrificio de nosotros mismos constante para Él. En tercer lugar, Él quiere, o su voluntad es que seamos controlados por el Espíritu Santo. Efesios 5, 17 y 18. No lo voy a leer, pero ya usted lo puede leer en su casa. En cuarto lugar, en 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. No solo por lo bueno, sino por todo. Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. En el versículo 16 al 18 de Tesalónica, que estudiaremos más adelante, nos dice lo mismo. Dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, note algo. El creyente se goza, el creyente ora, el creyente tiene gratitud como algo constante en su estilo de vida. Esa es la voluntad de Dios. El creyente no es uno que anda quejándose, anda agradecido. En quinto lugar, la voluntad de Dios requiere que nos sometamos a las autoridades. Romanos 13:1. Y uno aprende a someterse a las autoridades desde que está en la casa, porque tiene que someterse al papá y a la mamá por el tiempo que uno iba allí. Ahí empieza uno a aprender a someterse a las autoridades. En sexto lugar, la voluntad de Dios es que suframos por causa del Evangelio. Primera de Pedro 3:17. Y eso lo hablamos cuando estudiamos Primera de Pedro y lo explicamos en profundidad. En séptimo lugar, la voluntad de Dios es que supliques, que ores. Primera de Juan 5:14 y 15. Octavo lugar, la voluntad de Dios es que no busques la venganza. Primera de Pedro 2:15. Porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. O sea, Dios no le dice al creyente que ande en la venganza. No, descansa en mí. Esa es mi voluntad. Yo me encargo, tú tranquilo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí ve, hermano, que su voluntad es clara? Es concreta. No da vuelta, no te enreda. Es clara. Esta es mi voluntad, hazlo. Y el creyente
que vive en la voluntad de Dios es un creyente que vive una vida victoriosa. La vida victoriosa del creyente no es ausencia de problemas. Eso no es una vida victoriosa. La vida del creyente victoriosa es que aún en medio de las dificultades, de los problemas que está enfrentando, puede vivir una vida aferrada al Señor, en acción de gracias, en agradecimiento, en sometimiento, descansando en Él. Ahora, Pablo aquí es diáfano o claro en la voluntad de Dios para el creyente. Dice, la voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Más claro no se puede. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué es la palabra santificación? Bueno, la palabra santificación, se lo pongo fácil, es el proceso de separación del pecado y el apartarse para la santidad de Dios. O sea, la santidad es apartarse del pecado para Dios. Es decir, el creyente debe apartarse de toda forma de pecado y aferrarse a toda forma de virtud. Es alejarme de toda clase de pecado, incluyendo los pecados respetables que llamamos o que la gente ha llamado, como por ejemplo la mentira piadosa. Apartarse de todo tipo de pecado y aferrarse a toda virtud de Dios. Esto es un concepto difícil de entender, creo yo. Dios quiere que te apartes del pecado, de toda práctica pecaminosa, para que simplemente hagas lo que Dios dice en su palabra. Esa es la voluntad. Recuerde que la Escritura nos dice que somos santos. Todos los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos confesado como Señor y como Salvador, por los méritos de Jesucristo, según la Escritura, posicionalmente ahora delante de Dios, estamos santificados o somos santos. Pero la Escritura también nos enseña que mientras estemos en este mundo caído, es nuestra responsabilidad buscar la santificación. Es decir, es mi responsabilidad buscar alejarme cada día del pecado. Si eres cristiano, en este momento posicionalmente eres santo, pero eres llamado a buscar la santidad, es decir, apartarte del pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Déjenme demostrarle una evidencia bíblica de lo que estoy diciendo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo escribiéndole a esta iglesia, mira lo que le dice. ¿Lo tiene? Dice, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Él dice, ya están santificados. Y luego sigue diciendo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Usted sabe que los corintios estaban batallando con muchas situaciones y sin embargo Pablo le dice, en posición ahora delante de Dios, ustedes han sido santificados, ya son santos, pero no se olviden, ustedes tienen que seguir buscando esa santidad, es decir, apartarse del pecado. Se lo explico de esta otra manera, quizás más terrenal. Yo no soy muy experto en esto, pero creo que es fácil de entender. Un granjero, él tiene una responsabilidad. Él tiene que preparar el campo, sembrar la semilla, sembrar la semilla y cuidarla. Ahora, el granjero sabe que a pesar de que él haga todo eso, él no puede hacer que llueva,
Él no puede hacer que el sol salga. Él no puede hacer que la semilla germine. Todo eso depende ¿de quién? De Dios. Entonces el agricultor no puede hacer lo que Dios tiene que hacer, y Dios no hace lo que el agricultor o el granjero tiene que hacer. Lo mismo con nosotros. Esa es la aplicación para nosotros. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por usted y por mí. Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, nos dio vida, nos aseguró la resurrección. Ahora es nuestra responsabilidad, en obediencia, buscar apartarnos del pecado. Él no se va a bajar y me va a alejar a mí del pecado. No, yo tengo que tomar esa decisión. Y la Escritura está llena de de ese llamado a nuestra responsabilidad. Se lo voy a mencionar también una vez más, rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 nos dice que mortifiquemos las obras del cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 13 nos dice, haga morir las obras de la carne. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo. Efesios 4:22 nos dice, despójate del viejo hombre. Según de Corintios capítulo 7, versículo 1, nos llama a limpiarnos de toda suciedad de la carne. Efesios 4:31 nos llama a dejar toda amargura, toda ira, toda malicia. Y Pedro, citando Levítico 19, nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y esos son algunos simplemente, pero está llena. Los responsables somos nosotros. Dios no se va a bajar a hacerlo por ti. Y nadie lo va a hacer por mí. Es mi responsabilidad. Ahora, en cierta manera, esta frase aquí, volviendo a Primera de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es bueno de que usted y yo lo veamos como la sombrilla por lo cual todos los demás están abajo. La santificación. Él dice, la voluntad es que seas santificados, es decir, que te apartes del pecado. Y ahora el apóstol Pablo empieza a decirte, lo primero que tienes que hacer es, apártate de la fornicación. Eso es lo que dice el pasaje. Pues la voluntad de vuestro Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Este es el primer principio de una vida santificada. Cuando nosotros recordamos capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, Pablo dijo algo interesante allí. Dice que sus corazones sean irreprensibles, o sea, intachables en santidad ante Dios. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Que lo que el mundo llama malo, que es bueno, nosotros le demos el nombre que la Escritura le da. Entonces, tú y yo fuimos salvos para vivir una vida diferente. Normalmente cuando nosotros pensamos en la palabra fornicación, lo primero que se nos viene a nuestra mente es las relaciones íntimas entre dos personas que no están casadas. Y sí, no estoy diciendo que esté equivocado. Así es.
Pero lo interesante es que la palabra que usa ahí, pornea, tiene un significado mucho más amplio. Por eso me gusta cómo lo traducen la versión Nueva Traducción Viviente y la palabra de Dios para todos. Mire cómo lo traduce la nueva Traducción Viviente. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Todo pecado sexual. Y la palabra de Dios para todos lo traduce: se mantengan alejados de la inmoralidad sexual. Hermano, el término pornea que aparece ahí describe, y póngame atención por favor, describe toda forma de comportamiento o conducta sexual ilícita. Toda. Y no voy a entrar en mucho detalle, porque aquí hay muchos que tienen suficiente conciencia para entender todo el concepto, y otros no tienen la capacidad para entenderlo, entonces lo dejamos ahí en esa parte. Pero cualquier actividad sexual entre un hombre y una mujer que no estén casados es considerado por Dios como inmoralidad sexual. La única actividad sexual que Dios bendice es entre un hombre y una mujer que se han casado. Por eso Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, en la primera parte dice: honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea. La cultura nos dice otra cosa, yo digo lo que dice la Biblia. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y sigue diciendo el pasaje en la segunda parte: a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Dios, no nosotros, Dios se va a encargar de eso. Pablo por eso dice: aléjense de todo pecado sexual. Cuando uno habla del pecado sexual, siempre se levantan estas preguntas. Pastor, ¿qué tan cerca puedo estar con mi novio o con mi novia sin que yo peque? ¿Qué tan cerca puedo estar? ¿Qué tan cerca puedo estar a esa persona sin que cometa adulterio, pastor? Pastor, ¿qué tanto puedo mirar sin que yo caiga en la pornografía? Ahora, si usted me siguió, pornea viene de la palabra pornografía viene de pornea. Yo sé que si usted practica o ve pornografía, está dentro de este pasaje que dice que aléjese de esa práctica. ¿Qué tan cerca puedo estar, pastor, sin que yo caiga allí? Esas son las preguntas que uno escucha. Ahora, pero es que son las preguntas equivocadas. La pregunta no es ¿qué tan cerca puedo yo estar y tener cierto disfrute sin que yo peque? Es que esa no es la pregunta. La pregunta del creyente debe ser: ¿cómo me puedo santificar? ¿Cómo me puedo separar del pecado para ser santo para Dios? La pregunta del creyente debe ser: ¿cómo puedo conducirme en mis relaciones personales o físicas con otra persona que no sea mi esposo o mi esposa para separarme del pecado? Es que cuando yo pienso en esto, yo recuerdo una historia que leí y la he contado aquí en varias ocasiones y hoy la voy a volver a contar, la voy a resumir. Porque era un rey
que quería que su hijo lo pasaran de un lugar al otro y había un abismo. Y estaba buscando quién se atrevía a pasar por ese abismo sin que su hijo se cayera. Y pasó al primero y dijo: mira, rey, no se preocupe, yo tengo la habilidad de pasar a 1 centímetro de la orilla y su hijo no se va a caer. Dijo el otro: no, mira, rey, yo tengo la posibilidad de pasar a medio centímetro. No se preocupe, no le va a pasar nada a su hijo. Y llegó y dijo el tercero: rey, por tratarse de su hijo, yo preferiría pasar lo más alejado de la orilla para que su hijo pase con seguridad. Hermano, el creyente no debe estar buscando qué tan cerca puedo estar sin que me pase nada. Es entre más lejos esté, mejor. Eso es apartarse del pecado. Esa es la pregunta correcta. No es qué tan cerca puedo estar. Ahora la palabra, mire, dice aquí una palabra: que os apartéis. Que os apartéis. ¿Sabe lo que significa esa palabra en el griego? Significa mantenerse alejado. La implicación es, mis amados, es mantenerse completamente distante a cualquier acto o cualquier persona que me lleve a violar mi relación contra Dios. Es estar lo más lejos posible de cualquier cosa que deshonre a Dios. Se lo digo una vez más. ¿Lo puse allá? Ah, no se lo puse, pero bueno. Se lo voy a leer una vez más. Alejarse, mantenerse alejado. La aplicación es mantenerse completamente distante a cualquier acto que viole nuestra relación santa con Dios. Es estar lo más lejos posible de cualquier acción que deshonre a nuestro Dios. ¿Sabe qué dijo José? José dijo: ¿cómo yo haré tan gran mal a Dios? Lo dijo antes de salir corriendo. ¿Cómo le haré yo tan grande mal a Dios? Son las palabras que le dijo a la mujer de Potifar. Si no ha leído la historia, pues lo motiva a que lea la historia de José. Hermanos, nuestro estilo de vida, hablando de la inmoralidad sexual en este caso, hace un tremendo daño a nuestro Dios, a nuestra propia vida, a nuestra familia física y a nuestra familia espiritual. Es más, Pablo dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por tal razón el creyente debe cortar de raíz, con toda práctica, con toda persona, con todo camino que te lleve a desviarte de la voluntad de Dios. Toda. Dice el pasaje: aléjate. Aléjate de toda relación con personas del sexo opuesto que no sean tu cónyuge. Aléjate. Y esto incluye los famosos mensajes de texto o en las redes sociales que no deberíamos enviar. Dios dice abstinencia total. Note algo: la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a la inmoralidad sexual es tan estricta y tan exigente que va más allá de los actos físicos. Mire lo que dice Efesios 5:3. Dice Pablo:
Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lo que Pablo está diciendo ahí no es que no enseñemos, sino que la inmoralidad no se convierta en nosotros como algo de bromas o conversaciones de doble sentido o textos privados donde enviamos insinuaciones, o en nuestra forma de vestir aberturas que no deberían estar allí, entre otros que podríamos mencionar. No quiero mencionar para no evitarme dolor de cabeza de que le estoy diciendo algo a alguien. Eso es lo que dice cuando ni siquiera se mencione entre nosotros. Ahora, note que Pablo no rebaja el estándar bíblico para tener la aceptación de las personas. Él no lo rebaja. Más bien él muestra una postura radical. El pueblo de Dios tiene que tener una postura bíblica y sostenerse en ella, llueve, truene o relampaguee. Porque es lo que Dios enseña en su palabra. Si el mundo no está de acuerdo, pues que peleen con Dios. Porque un día daremos cuenta como iglesia a Dios. ¿Qué preferimos? ¿Agradar a los hombres para tener aceptación con ellos o predicar la palabra de Dios? Ya usted y yo decidimos. Si quieres caminar en lo que el mundo dice o lo que el mundo acepta, o para ser aceptado por ellos, o quieres caminar conforme a los propósitos de Dios, que son santos y que son perfectos. Entonces, la primera instrucción del apóstol Pablo, que señala a los hermanos de Tesalónica y por ende a nosotros, es en torno a la sexualidad. A que rompamos con toda categoría de inmoralidad, que nos distanciemos, porque es lo que Él pide de nosotros. Y sabe que esto está en concordancia con lo que el Señor Jesucristo enseña en el Sermón del Monte. Porque cuando Jesucristo está hablando en el Sermón del Monte, Él deja claro que la inmoralidad no es únicamente el acto físico, sino lo que pasa en la mente en primer lugar. Porque antes de que llegue al acto físico, pasó por la mente. Hermano, tenemos que entender eso, que entre más lejos estemos del pecado, más cerca estaremos de Dios, más lo estaremos honrando. No juegue con el pecado. Y más con el de la inmoralidad. Jugar con esa situación, literalmente, hermano, es como usted ponerse a jugar con gasolina y juego. Así de peligroso. Yo creo que aquí no hay nadie que se ponga a jugar con gasolina y juego, porque entiende lo peligroso que es. Aquí no creo que haya nadie que diga, bueno, me voy a bañar con gasolina y luego me voy a poner a fumar un cigarrillo o a prender el fogón. Yo creo que nadie cuerdo hace eso, porque entiende que es peligroso. Bueno, así de peligroso es. Por eso Pablo dice, aléjate de la fornicación. Así que cuando se trata de obedecerle a Él, implica en la práctica dejar toda práctica inmoral. Dejar de hablar cierto tipo de palabras. Dejar de escuchar ciertas conversaciones. Es dejar algunos patrones de vida. Eso es lo que Pablo dice aquí. Hermanos y amigos, tener una relación con Cristo
implica dejar de lado todo aquello que no es de Cristo. Todo aquello que no honra a Cristo. Ser cristiano no es simplemente repetir una oración. No es ir a un templo un domingo o un día que esa congregación se reúna. Tener a Cristo en el corazón o tener una relación con Cristo involucra una disposición de vivir sin reservas, según como Él dice en su palabra. Y todo lo que Él dice en su palabra va en contra a lo que el mundo acepta. El verdadero creyente obedece. Hay un pasaje que debe llevarnos a reflexionar constantemente en Mateo 7, creo que el versículo 20, 21, 25, por esa línea. Porque Jesucristo luego, Él está concluyendo el sermón del monte. Y mire cómo concluye diciendo, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Si usted recordará el texto, la parte final dice, solo entrarán el que hace la voluntad de mi Padre. Y si yo alineo eso con lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿cuál es la voluntad del Padre, mis amados? Dice allí, es nuestra santificación. Nuestra santificación. Y para santificarnos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice el pasaje, apártate, aléjate de toda inmoralidad sexual. Toda. El placer sexual entre hombre y mujer, quedó diseñado por Dios exclusivamente para el matrimonio. El verdadero deleite del creyente está en estar en Cristo y en obedecer a Cristo. Porque ese deleite es eterno. El deleite que presenta el mundo es temporal. Es temporal. Y en algunos casos produce dolor innecesario. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes a poner en práctica tu voluntad, que ha sido claramente expuesta en tu palabra. Señor, que nos ayudes a no elegir jugar con el pecado, sino alejarnos del pecado. Padre, que cada día entendamos la responsabilidad que tenemos que hacer como creyentes para experimentar la santidad o la santificación a la cual hemos sido llamados. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que aunque estamos en un medio o en un mundo que no es muy diferente al mundo o el medio en el cual vivieron los de Tesalónica, los de Corinto,
Señor, que te honremos en este mundo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en estas enseñanzas que chocan contra los placeres de la carne. Señor, y que podamos caminar en lo que tú dices, porque tu voluntad es agradable, es perfecta. Señor, yo oro por aquellos que no te conocen. Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que aplique tu palabra a esas vidas, como solo tú lo sabes hacer. Yo no puedo decirte que tú puedes hacer. Señor, pero tú conoces a cada persona que no te conoce, cada joven, cada niño, cada adulto que en este momento o que nos está escuchando en línea, que no te conoce como Salvador. Señor, mi oración es para que tu palabra pueda ser aplicada a sus vidas, según la necesidad de ellos. Señor, que tu Espíritu Santo obre en convencerlos de pecado, de justicia, de juicio. Que tu Espíritu Santo les dé la vida que necesitan para entender tu palabra, Señor, y puedan llegar a ti en arrepentimiento. Señor, en tus manos estamos. Tu palabra fue predicada. Señor, si fue predicada conforme a la verdad tuya y no a los deseos de un hombre, Señor, que sea aceptada y aplicada. Señor, si fue predicada con el deseo de un hombre, Señor, que sea rechazada y el hombre llamado a cuentas delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.